Juntos realizamos la transformación de nuestro país y la imagen que de él se tiene en el exterior. Los invito a que sigamos trabajando todos unidos como mexicanos para forjar una patria mejor para nosotros, para nuestros hijos. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte? El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TELECAN por sus siglas en español, es un acuerdo entre los gobiernos de México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que se firmó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Antes de que entrara en vigencia, se declaraba en los tres países que traería muchos beneficios. Compatriotas, en 1992 tenemos juntos una gran tarea que realizar. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir, vendrán a invertir. Between the United States, Mexico, and Canada, but because it became a symbolic struggle. Se decía, por ejemplo, que el TELECAN aumentaría el crecimiento económico, crearía empleos, ayudaría al medio ambiente para la banda que está escuchando los carándoles, presentando la moda de Bogotá y reduciría la migración desde México hacia el norte. También se prometía que México, por su participación en este tratado, se convertiría en un país desarrollado, del primer mundo. Este acuerdo fue un experimento radical y sin precedentes en la historia del mundo. Nunca antes tres países con niveles de desarrollo tan diferentes se habían integrado económicamente de una forma tan profunda. El TELECAN es un acuerdo neoliberal. Esto quiere decir que valora el dinero, y siempre es mucho dinero para pocos. Valora las ganancias de algunos inversionistas y corporaciones sobre las vidas y empleos de millones de campesinos y trabajadores, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la democracia. A pesar de toda la propaganda a favor del TELECAN que se hizo en los tres países signatarios para venderlo a los pueblos, ha habido fuertes críticas de las intenciones y los métodos del tratado desde que se empezó a negociar. Tras 20 años que lleva el TELECAN funcionando, podemos examinar los resultados y comprobar de qué formas ha beneficiado o perjudicado al pueblo de México. Monta el Bogotá del latinoamericano, monta el Bogotá del cafetero, monta el Bogotá del latinoamericano, monta el Bogotá del cafetero. Es que siembra la hoja de teca, le reclaman al mandatario porque vale. El impacto del TELECAN en el campo. El TELECAN en cuanto al campo trajo consecuencias sociales como la depauperización de las familias rurales,
emigración, narcotráfico, deterioro ambiental, aumento en la obesidad y sobrepeso. Desde 1994, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1.780.000 campesinos han abandonado sus tierras. Este enorme abandono del campo generó un vacío de producción que, aunado a la falta de presencia del Estado, fueron las condiciones que aprovechó el crimen organizado para su gran desarrollo en las actividades del narcotráfico. Este enorme abandono del campo generó un vacío de producción que, aunado a la falta de presencia del Estado, fueron las condiciones que aprovechó el crimen organizado para su gran desarrollo en las actividades del narcotráfico. El narco ocupó los vacíos que dejó el Estado al retirarse, como financiador, inversionista, regulador, supervisor y promotor de la economía rural. Al dispararse el desempleo y la migración, el narco entró como una opción, tal vez única, de supervivencia, ya que los campesinos, al estar en sus tierras sin poder trabajarlas, o tenían que producir forzosamente lo que los narcos les impusieran, o tenían que trasladarse abandonando sus tierras. Así, el narco empezó financiando actividades agropecuarias para la producción de estupefacientes y después comprando o despojando propiedades. Para 2004 ya había 100.000 hectáreas dedicadas a los narcocultivos en zonas rurales del país. Actualmente se habla de más de 200.000 hectáreas produciendo estupefacientes. Por supuesto que tal situación es inocultable a los ojos del gobierno, ejército, políticos de todos los partidos, que por omisión y complicidad lo permitieron. ¿Cómo puedes esconder 200.000 hectáreas dedicadas al cultivo de drogas? Imaginemos ahora cómo pueden pasar a los Estados Unidos inmensos cargamentos de droga, incluso exportarse a Europa y países asiáticos sin que se den cuenta. Pensemos un momento en dónde se lavan miles de millones de dólares. ¿En verdad, los gobiernos de distintos países involucrados desconocen tal situación? Por favor, es imposible no darse cuenta. Necesariamente el gobierno mexicano, con todos sus órdenes e instituciones, junto con el capital privado, están participando en ese negocio. Tienen las manos metidísimas en el narco y a su vez, el narco tiene las manos metidísimas en el gobierno. Ya son lo mismo. Una de las promesas que se hicieron por los que promovieron el Telecán fue que se producirían más alimentos en México, pero comparando datos entre el periodo 1990, 1992 y 2009-2011, tenemos que se redujo en 40% el área sembrada en oleaginosas. Área sembrada de soya en 1990-1992 igual a 324.000 hectáreas. Área sembrada de soya en 2009-2011, 167.000 hectáreas. Es decir, hay una disminución de 150.000 hectáreas. Área sembrada de arroz en 1990-1992, igual a 120.000 hectáreas. Área sembrada de arroz en 2009-2011, igual a 37.000 hectáreas, con una disminución de 83.000 hectáreas. Área sembrada de frijol en 1990-1992, igual a 2.1 millones de hectáreas. Área sembrada de frijol en 2009-2011, igual a 1.6 millones de hectáreas. Y tenemos una disminución de 500.000 de hectáreas. Otra de las promesas que se hicieron hace 20 años es que nuestro país alcanzaría la soberanía alimentaria, lo cual evidentemente resultó falso. Las importaciones agroalimentarias pasaron de 1.790 millones de dólares en 1982 a más de 30.000 millones en 2012. En toneladas, esta situación puede expresarse así. En 1993, la importación de granos y oleaginosas fue de 8.8 millones de toneladas. En 2012, la importación de granos y oleaginosas
fue de 29.26 millones de toneladas. Desde que se firmó el Telecán, las importaciones de maíz han ido creciendo exponencialmente. Actualmente el 30% del maíz que se consume en México es importado. Ya para 2011, México compra del exterior 46% de lo que consume, cuando antes de entrar en vigor el Telecán se importaba el 24% de lo que se consumía. Por lo que en lugar de reducir la dependencia alimentaria, esta se incrementó prácticamente en un 50%. En 2012, por cada dólar que ingresó al país por concepto de alimentos que exportamos, tuvieron que salir $4.5 para comprar en el extranjero lo más básico que comemos. Exportamos $1 de alimentos, pero importamos $4.5 de alimentos. Evidentemente, los precios de los alimentos se fueron incrementando. Al dejar de producir internamente los alimentos e importar el 46% de lo que comemos, se depende de los precios externos, los cuales se fueron elevando. La consecuencia para nuestro pueblo fue la más espantosa miseria. El fantasma del hambre recorre todo nuestro país. El Coneval documenta que mientras en el medio urbano 40.6% de la población vive en la pobreza y 6.3% en pobreza extrema. En el campo, los porcentajes son de 61.4% en pobreza y 21.5% en pobreza extrema. Por mi tierra hay un caminante. En 2 décadas el sector ganadero se fue a pique. Desaparecieron 322,000 unidades ganaderas. El ganado disminuyó en 30% y el consumo per cápita de carne de res sigue debilitándose por los altos precios. Para 2013, el consumo por persona al año de carne de res fue de 15 kilogramos, 600 gramos menos que en 2012. Se trata de un consumo promedio al año de toda la población mexicana, y este es de 15 kilos en 365 días, lo que seguramente indica que en la mesa de millones de pobres simplemente ya no se sirve la carne. Se trata de la pobreza alimentaria. Para los ganaderos lecheros, el panorama no es diferente. La falta de control en la importación de leche y sus derivados y los bajos precios que pueden imponer poderosas empresas llevaron a la quiebra en México a más de 800,000 unidades de producción y 700,000 pequeños productores abandonaron la actividad. Al depender de la producción de alimentos externos y de sus precios, se genera una enorme vulnerabilidad en la canasta básica de los mexicanos. Cuando se incrementan los precios del maíz, por poner un ejemplo, las consecuencias son mucho más que los tortillazos, al aumentar el precio del kilogramo de tortillas. Como se sabe, el maíz es un insumo del ganado avícola, que a su vez produce el huevo, que está incluido en la canasta básica de los mexicanos. Al aumentar el precio del maíz, aumenta el precio de la carne de pollo, y en automático se incrementa el precio del huevo. El productor de pollo agrega el incremento del precio del maíz a su pollo, y el productor de huevo incrementa el kilo de los blanquillos conforme aumentó el precio del pollo. Cada productor intermedio tiene manera de compensar el aumento del precio del maíz. Pero, al final de la cadena, se encuentra el trabajador, quien recibe una sucesión de incrementos: tortilla, pollo y huevo, sin posibilidades de incrementar su propio precio, que es el salario de la fuerza de trabajo. Si aumenta el precio del maíz, se justifica el aumento del precio del pollo, y si éste aumenta, también se justifica que aumente el precio del huevo. Entonces, ¿por qué al trabajador que consume como insumo de existencia la tortilla, el pollo y el huevo, que aumentaron al subir el precio del maíz, no se le justifica un aumento en su precio? A la fuerza de trabajo le imponen un tope salarial,
y permanece inamovible todo el año. Pero los demás precios no son inamovibles. Para el sistema capitalista, el incremento del precio del pollo se justifica, pero no así el del trabajador que lo consume. Los productos del campo sirven de forraje para toda la variedad del ganado. En el caso del ganado vacuno es la misma lógica. Al subir el precio de los productos del campo, sube el precio de las vacas, que consumen ese insumo más caro, y que son las que producen leche, queso, mantequilla, etc. Pero el hombre que consume esto no puede subir de precio. Algunos productores del sector agropecuario, con mayores recursos, pudieron competir con la agricultura más tecnificada del mundo, pero con efectos desastrosos para el medio ambiente de nuestro país. Se están sobreexplotando sin piedad los mantos acuíferos. De las 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64% ya están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Cada año se pierde la utilidad agrícola de 10.000 hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Se acumula ya una superficie de 225.000 hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva. La OCDE acaba de señalar que México es el país que más pierde bosques, con una merma de 155.000 hectáreas de vegetación tan solo entre 2005 y 2010. El impacto del Telecán en la industria. Hace 20 años, en los promocionales que difundían los medios de comunicación, se afirmaba que México se convertiría en una potencia exportadora, que eso generaría empleos y llevaría al Producto Interno Bruto, PIB, a tasas de crecimiento mayores a 6%. Carlos Salinas de Gortari, Jaime Serra Puche, Herminio Blanco, economistas institucionales, medios masivos de comunicación y otros se encargaban de difundir el paraíso por venir con el TLC. Si bien es cierto que aumentaron las exportaciones manufactureras con el Telecán, esto mismo hizo que se dispararan las importaciones de insumos intermedios, maquinaria y equipo, lo que diluyó el supuesto beneficio para la industria nacional derivado de las exportaciones provocadas por el Telecán. Es decir, para exportar se tuvo que importar. En lugar de detonar la industria nacional, se compraron productos y equipo cuando lo mejor era producirlos. De modo que, a lo largo de 20 años, México sí ha logrado un superávit comercial con los Estados Unidos, pero ha sido a costa de enormes déficits que acumula con otras naciones como China, con lo cual se tiene un déficit comercial de 60,000 millones de dólares. Nuestro superávit es gracias a enormes déficits. ¿Dónde están los beneficios? El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, informa que el 82% de las exportaciones de México son manufacturadas y de estas la mitad son productos maquilados con poco o nulo contenido de producción nacional. Pues como dijimos, utilizan insumos, maquinaria y equipo importados que, en conjunto, concentran 75% de las importaciones totales. Las importaciones de bienes intermedios, productos que serán transformados, subieron 446% en estos 20 años, y la de bienes de capital, maquinaria y equipo, subieron 265% en el mismo periodo. Las importaciones de bienes intermedios pasaron de 46,000 millones de dólares en 1993 a 277,000 millones de dólares en 2012. Es decir, un aumento de 231,000 millones de dólares. 1993, importaciones de bienes de capital, igual a 10.5 millones de dólares. 2012, importaciones de bienes de capital, igual a 38.5 millones de dólares. Así, tenemos un aumento de 28 millones de dólares. Estos datos quieren decir que se claudicó en generar programas de desarrollo industrial y justamente por carecer de una política que fomentara la producción de insumos intermedios, maquinaria y equipo, se inhibe el desarrollo y el crecimiento de la economía mexicana.
Por eso, en el sector industrial, el Telecán no generó los empleos prometidos. Y lo que sí detonó fue el empleo informal, el subempleo y un sinfín de actividades ilegales. Hace 20 años el gobierno mexicano le apostó a que las maquiladoras impulsarían el desarrollo del país. Obviamente, esto resultó falso. Es cierto que han crecido las exportaciones, pero ello no ha derivado en la creación de empleos, ni en el crecimiento del Producto Interno, ya que, como dijimos, esas exportaciones tienen grandes porcentajes de importaciones y no de producción nacional. Por eso crece el comercio exterior, pero no la producción interna ni el empleo. Ello se puede resumir con la siguiente numeralia. Veamos. Carlos Salinas de Gortari. Tasa anual, promedio de crecimiento económico, 3.9%. Ernesto Zedillo Ponce de León, 3.5%. Vicente Fox Quesada, 2.3%. Felipe Calderón Hinojosa, 1.8%. Enrique Peña Nieto, tasa de crecimiento, primer año de gobierno, 1.1%. De 20 países latinoamericanos, Centro y Sudamérica, más México, México se ubica en el puesto número 18, con un crecimiento anual de menos del 1% desde 1994, fecha en que entró en vigor el Telecán. Por lo demás, había que señalar que, aunque el volumen de las exportaciones mexicanas se ha multiplicado, el 82% de las exportaciones se concentra en unas cuantas marcas, tales como General Motors, Chrysler, Ford, Volkswagen, Nissan, Hewlett-Packard, Nokia, Daewoo, Panasonic, Samsung y Toshiba, por citar solo algunas empresas nacionales. Si dentro de 20 años evaluamos las actuales reformas de Peña, estaremos haciendo un balance desastroso como hoy lo hacemos después de 20 años del Telecán. De modo que a casi 20 años de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a la luz de los resultados adversos para el sector agroalimentario e industrial del país, nos parece inaceptable que el gobierno mexicano esté negociando de espaldas a la sociedad otro Tratado de Libre Comercio aún más lesivo, el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífica, TPP. En resumen, el TLC ha representado para millones de mexicanos un sacrificio innecesario. En sus espaldas deben cargar una fuerte losa de despidos, aumentos, recortes, violencia hasta llegar al punto de tener hambre. No es menor señalar que un pueblo con hambre es el caldo de cultivo para un verdadero estallido social. Si bien el sistema en estos 20 años ha encontrado válvulas de escape, narco, empleo informal, enajenación, migración, esto no puede seguir de manera perpetua. La revisión del TLC, el cual intenta profundizar el despojo que ya hemos señalado con anterioridad, puede ser el cerillo que prenda el pasto seco. Ya nos resulta obsceno que en nuestro país se encuentre el hombre más rico del planeta. En un país donde más de la mitad de su población se encuentra en algún grado de pobreza. Cada medida tomada por los gobiernos neoliberales representará un beneficio para unos, principalmente transnacionales, a costa del abandono de muchos. Medidas económicas como el TLC solo podrán ser derrotadas con el pueblo organizado. Tenemos que pasar de la resistencia pasiva a la acción colectiva. Si no nos organizamos, el hambre un día tocará tu puerta, y cuando eso suceda, tal vez ya sea demasiado tarde.